Bien, estamos en este último bloque. Hoy les voy a presentar al periodista Guillermo Cinta Flores. Él hace hoy un análisis, su columna se llama Los Cintarazos, y bueno, nos comparte una interesante reflexión sobre los gobernantes, ¿no? De quién se va y quién llega, y cómo el que llega, que algún día igualmente habrá de culminar su función, pues le sucede exactamente lo mismo de quien hereda el poder. Es una anécdota, bueno, una historia, obviamente, que hace alusión al poder y a cómo el gobernante muchas veces no sabe ni por dónde andar. Vamos a escuchar a Guillermo Cinta. Estos son los cintarazos correspondientes al martes 15 de marzo del año 2022, que he titulado López Obrador, sus tres cartas. Hasta el fin de semana anterior y en la conferencia de prensa mañanera de ayer, lunes 14 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo su discurso impugnativo de ataque hacia quienes, según él, pretenden desestabilizar el proyecto de la Cuarta Transformación. Para López Obrador, cualquier crítica es un intento desestabilizador orquestado por los conservadores, los neoliberales y los periodistas entregados a la mafia del poder, aunque cabe subrayar que el poder lo tiene el mismísimo presidente de la República. Un día sí y otro también, AMLO continúa culpando a los gobiernos anteriores de manera genérica de los dislates del presente. Cada vez que se le atraviesa algún conflicto provocado por la actual administración, el presidente retoma el discurso contra los exmandatarios de la República y los culpa de todo. Ellos le heredaron el actual estado de cosas cuando a estas alturas del régimen avanza a pasos acelerados en el cuarto año de su gobierno. El 1 de diciembre próximo comenzará el quinto y penúltimo año de gestión. Es obvio que el discurso presidencial está dirigido, sí, de manera directa contra sus adversarios políticos, pero la retórica, la narrativa muy cargada de emoción se destina a la base electoral de la Cuarta Transformación. Esto se llama propaganda y está enfocada a mantener las expectativas de quienes pudieran sostener a Morena en el poder presidencial en los comicios de 2024. Así las cosas, este día quiero recordar la anécdota de las tres cartas aplicables siempre al gobernante en turno. En esta ocasión dirigiré el cuento al multicitado personaje originario de Macuspana, Tabasco. Es importante subrayar que la mentada consulta sobre revocación de mandato beneficiará al 100% a López Obrador, quien al conocerse las cifras del ejercicio durante la noche del próximo 10 de abril, saltará a la palestra pública para decirle a sus opositores: ya ven, el pueblo me adora. Y en ese contexto iniciará una nueva escalada, inclusive de carácter legislativo, para extinguir al Instituto Nacional Electoral, y si no, al tiempo. Va entonces la anécdota de las tres cartas. Érase un presidente que, antes de terminar su mandato y consciente de haber fracasado por su inhabilidad para tomar decisiones de manera oportuna y de que la sociedad lo estaba sacando a empellones del poder ejecutivo, aún en su investidura, el presidente de la República escribió tres cartas. Después de conocerse el nombre de su sucesor en el más reciente proceso electoral, el mandatario en turno lo invitó a comer. Lo recibió con gran protocolo, le mostró todas las oficinas, todos los corredores, todas las obras pictóricas del Palacio Nacional y también la residencia oficial. Lo condujo a su espaciosa oficina y después de degustar suculentas viandas le entregó tres cartas. Le dijo a su futuro relevo: ábrelas cuando no sepas qué hacer. Están numeradas en el orden en que debes hacerlo.
Es mi legado y lo comparto solamente contigo. El presidente en turno se marchó y el sucesor electo, aunque un poco extrañado por lo sucedido, tomó las cartas y luego de tomar posesión al frente del Poder Ejecutivo, las colocó dentro del cajón central de su escritorio, ahí en Palacio Nacional. No había transcurrido mucho tiempo desde la toma de posesión cuando empezaron a surgir problemas por todo el país. En medio de los graves problemas políticos y económicos, así como de la recurrente inseguridad, el flamante presidente no sabía qué hacer. Entonces recordó las cartas, abrió el cajón y tomó la número 1. Se trataba de una hoja que decía: échame a mí la culpa. La adusta expresión del mandatario cambió y le apareció en el rostro una gran sonrisa, yo diría una sonrisa sardónica, pues había encontrado la excusa perfecta para salir del embrollo. Ese día agradeció a su antecesor aquella respuesta que él no pudo encontrar en tan delicados momentos. Pasó el tiempo y una vez más se presentó otra crisis. Aparecieron hechos de corrupción, se desbordaron los conflictos económicos, los estados estaban levantados a causa de la falta de servicios, el enfrentamiento del presidente con la mayoría de actores políticos era incesante, el descontrol de la violencia y la inseguridad avanzaban implacables por todo el país, etcétera, etcétera. Además, el presidente estaba acorralado por diputados de las oposiciones quienes le exigían cambiar el rumbo del gobierno. Y fue así cuando recurrió a la segunda carta y en el cajón central de su escritorio en Palacio de Gobierno, y en esa carta leyó: cambia a tu gabinete y culpa de todo a tus subordinados. Sorprendido gratamente, el presidente sonrió y no tardó en aplicar la recomendación de su antecesor. Tenía confianza de que así ampliaría su margen de maniobra, ganaría tiempo, salvaría algunas apariencias y las cosas mejorarían. Sin embargo, la situación no cambió según sus expectativas y en un periodo todavía más corto se vio obligado a abrir la tercera carta, la carta número 3. Esta vez, después de leerla, ya no sonrió. Solamente se recargó en su sillón mientras suspiraba, porque la carta decía: prepara tus 3 cartas. López Obrador agotó el discurso contra los expresidentes, demás actores políticos y periodistas a quienes culpa a diario de sus graves avatares. Ya movió a piezas clave en el tablero del Poder Ejecutivo. Ya buscó desmembrar y exterminar a sus enemigos. Ya ha pretendido acallar todas las voces críticas, pero los conflictos presidenciales continúan. ¿Qué más sigue? Señoras y señores, les deseo que todos ustedes pasen un feliz martes y mañana nos volvemos a escuchar por aquí. Hasta pronto. Bien, pues valió la pena, ¿no? Valió la pena el que escuchara usted a Guillermo Cinta, y me parece que es un ejercicio interesante el que hoy nos regaló, las famosas 3 cartas, que obviamente aplica para cualquier gobernante, y es un formato en donde con la calidad y la capacidad que tiene en este caso Memo, se adecua al personaje al que se quiera señalar, al que se quiera comentar. Por eso la importancia de poderlo hoy conocer, ¿no? En la persona de Andrés Manuel López Obrador, que fue precisamente el análisis de hoy. Vamos a tener que escuchar el comentario a tiempo desde ahora, que habla precisamente de circunstancias del periodismo y de muchas cosas importantes que están sucediendo como propuestas de diferentes puntos, áreas, y eso nos interesa también compartirlo con ustedes. El comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave
Les saluda con el comentario a tiempo que se titula Toda iniciativa a favor del gremio periodístico es bienvenida. Séptima parte. Un grupo abigarrado de diputadas y diputados federales, encabezados por la intelectual Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Gaby, hija del maestro Ernesto Sodi Payares de ilustre memoria, amiga de muchos ayeres, ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, todos ellos integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática PRD. Es lamentable, en primer lugar, que se siga marginando a los comunicadores, cuando en toda esta secuencia de lucha, los primeros en presentar proyectos legislativos fuimos los periodistas. En fin, tan víctimas son los defensores de los derechos humanos como los mensajeros. Sin embargo, es de resaltarse, como lo hemos dicho, denunciado y reiterado, sin libertad de prensa y expresión, no hay democracia, no hay país y no hay nada. Diputadas y diputados federales a la 65ª legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática PRD, afirman que la violencia que reside en contra de las y los profesionales del periodismo es un problema que se ha agudizado en los últimos tiempos y que atañe al Estado mexicano solucionar de manera urgente. Ojo, ahora sí se refieren en especial a los comunicadores y omiten decir que el fenómeno social se inició en 1983 y se agudizó en la docena trágica de los gobiernos de la derecha del panismo 2000-2012 y del priismo 2012-2018. Es por ello, agregan, que más allá de la creación del mecanismo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de coadyuvar en la creación de un ambiente propicio para el ejercicio periodístico y de defensa y protección de los derechos humanos, por lo que el grupo parlamentario del PRD, en congruencia con su lucha histórica, propone esta iniciativa con la siguiente argumentación sintetizada. El 25 de junio del año 2012, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se promulgó la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Las iniciativas que dieron origen a dicha ley señalaron las condiciones de vulnerabilidad que desde entonces se enfrentan las personas que se dedican a la protección de los derechos humanos y a la profesión periodística en México, como se hizo constar en la exposición de motivos suscrita por senadores de los distintos grupos parlamentarios y que hizo referencia a los siguientes informes correspondientes. A la vez, un factor que incrementa el riesgo es la impunidad con la que se actúan los agresores y asesinos de periodistas y defensores de los derechos humanos. Según cifras, agregaríamos históricas, del mecanismo de protección, el 90% de los asesinatos de periodistas ocurridos durante este sexenio y anteriores, según nuestras cifras, 96%, permanece impune, mientras que el 99% de los perpetrados contra defensores de derechos humanos queda sin castigo. Lo sustancial para asegurar, afirman, la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos es aprobar el decreto por el que se reforman los artículos 6 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la forma siguiente. Primero, se reforma el segundo párrafo del artículo 6 y se agrega una fracción 31 al artículo 73, recorriéndose las subsiguientes, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 6. Toda persona tiene derecho a libre acceso
a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. La Federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México se coordinarán para garantizar la integridad física de las y los comunicadores, de las y los defensores de los derechos humanos, así como la libertad de prensa, por lo cual se crea el Sistema Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual contará con un órgano técnico descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. Toda iniciativa a favor del gremio periodístico es bienvenida. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Bien, y con esto concluimos igualmente esta mañana. Gracias a todo nuestro auditorio, en nombre, por supuesto, de Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.